Estamos en la tertulia de este jueves 24 de septiembre del año 2020, en el último día de campaña, en las últimas horas antes de la veda proselitista. Estamos con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Estamos examinando lo que se juega este domingo con distintas lecturas. Y ahora, la que nos estaba faltando. Para las elecciones de este domingo en el interior hay varios departamentos que muestran competencia reñida entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Pero esa es apenas una pincelada de lo que podríamos comentar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que se juega en los comicios departamentales fuera de Montevideo? ¿Dónde pueden darse resultados significativos, trascendentes, que el lunes debamos estar observando con mucha atención? ¿Quién empieza? Esteban, vas tú esta vez. Bueno, primero, el plantear interior y Montevideo tiene una gran carencia. Canelones ya es otra realidad. Sí. No es lo mismo que el resto del interior. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Digo, no hay que explicarlo, no solo por las razones políticas, sino hasta por su propia estructura. Canelones es un pequeño Uruguay. Entonces, en cuanto sí, pero conjunto, pequeño Uruguay entre comillas, ¿no? Pequeño Uruguay entre comillas, porque estás hablando de un departamento donde la tradición era de gobiernos de los partidos tradicionales, con el Partido Colorado muy fuerte, y en determinado momento hace un quiebre y pasa a ser un departamento indiscutiblemente frente amplista, con las encuestas dándole a Yamandú Orsi una supremacía absolutamente cómoda sobre cualquier otra opción, ¿no? En esta ocasión. Pero además de eso, es un pequeño Uruguay desde el punto de vista productivo y social, con una incorporación. Era un lugar donde no estaba la universidad, ahora está. Donde no había tecnología, ahora hay tecnología. No es solamente un dormitorio, es un departamento diferente. Y lo es políticamente. Ahora, desde el punto de vista del conjunto, hay que saber que el interior fue la clave de la derrota del Frente Amplio en el 2019. Si bien bajaron los votos en todos lados, hubo notoriamente una incidencia decisiva en este orden. El campo y todo el resto del interior del país en cuanto a la caída de votos que tuvo el Frente Amplio en la primera vuelta. Y la recuperación en el balotaje se dio en esa zona también. Es decir, el interior tuvo notoriamente cambios importantes. Ahora, yo creo que el resultado del domingo va a merecer la misma, dividir en tres, en lugar de dos, los resultados. Por un lado, Montevideo, notoriamente, con toda su complejidad, no solamente con los grandes brochazos. Por otro lado, Canelones. Y por otro lado, el resto del interior, donde también hay un aspecto que nosotros a veces no valoramos, que es la gente también juzga los resultados de la gestión. Es decir, la gente te va a votar no solamente porque sos frente amplista o sos blanco y colorado, sino sobre la gestión. Eso va a medirse en Rocha, eso va a medirse en Tacuarembó, eso va a medirse en Salto, bueno, y con una cosa que quiero decir, en el interior del país hay departamentos que tienen una moral propia, los ciudadanos. Si no, no se entiende cómo en Colonia, en Artigas y en algunos otros, con las cosas que hay arriba de los intendentes, sin embargo son favoritos notorios. Bueno, es otro fenómeno cultural que hay que analizarlo. Martín, el Frente Amplio en el interior tiene, por ejemplo, en juego la permanencia o no en determinadas intendencias, ¿no? Las intendencias que hoy está gobernando, Rocha, Salto, Paysandú, Río Negro. ¿Tú vas por ahí? Sí, yo sí, creo que ahí hay una incógnita, si el Frente logrará retener esas intendencias. Creo que lo que pasa en esos departamentos va a determinar mucho el análisis posterior sobre la victoria o derrota del Frente Amplio, haciendo como si fuera un promedio nacional. A mí me interesa mucho pensar en cómo la cuestión local y departamental tiene peso, pero eso tiene peso no en términos coyunturales. O sea, tiene peso y la gente evalúa a quién votar para la intendencia y para los municipios, pero eso no quiere decir automáticamente que sea una evaluación de la gestión de los últimos 5 años. A mí la verdad es que
me sigue pareciendo impactante el peso del legado histórico. De hecho, supongo que alguien lo habrá hecho, pero una infografía que vaya cambiando los colores desde el siglo XIX hasta hoy de los gobiernos departamentales, y hay un peso enorme de más de un siglo en donde hay una tradición muy fuerte de votación a determinados partidos. A mí me parece que eso es un fenómeno muy interesante, tal vez incluso como forma de predecir o de tratar de proyectar qué podría pasar en la zona metropolitana si el Frente Amplio sigue en el tiempo con esta mayoría. Y sí me parece que el fenómeno de Canelones, que es cierto lo que dice Esteban, es como un pequeño país, pero hay una parte de ese país que puede ser asimilable a la capital, porque también estrictamente la zona metropolitana que comprende Canelones no es todo Canelones. Me parece que ahí hay un efecto de conversión de determinadas localidades de Canelones en zona metropolitana y de unión con la ciudad de Montevideo, que también se ve en el comportamiento electoral. Pero creo que en definitiva lo que pase en estos departamentos... de la Bolsa. Y lo que pasa de la Bolsa de San José. Y coincido en una cosa, es que lo que pasa en Colonia también va a ser algo muy mirado. Los y las frente amplistas en Colonia, obviamente esto mediado por el entusiasmo que genera la campaña, pero la verdad es que tienen muchas expectativas con lo que pase en la elección allá. Y yo diría que no se lo adjudiquemos si hay un cambio electoral solo al efecto Moreira. Creo que el Frente Amplio en Colonia ha aprendido algunas cosas, tiene una candidatura, de dos candidaturas potentes, y tal vez ahí hay un cambio de pisada que acompaña obviamente el efecto de las cosas que surgieron del ex y candidato a intendente. Cecilia. Bien, yo de vuelta separo, no me parece que sea el mismo análisis para la elección nacional que las elecciones departamentales. En la elección nacional se vio claramente, y sí, es verdad que el Frente Amplio termina perdiendo por los votos en el interior, pero también tiene que ver, seguramente tenga que ver con gestiones previas del gobierno anterior del Frente Amplio, que en realidad no miraron tanto hacia el interior, y además teníamos, y lo hablábamos en el corte, un candidato que en definitiva seguía siendo un candidato a intendente como candidato a presidente, porque uno mira el discurso y fue tremendamente metropolitano, entonces lo medido diferente. Creo que tenemos 19 realidades ahora. A mí no me gusta tanto eso del interior y Montevideo, pero bueno, así está dispuesto y así se marcó el análisis. Así que creo que tenemos 19 realidades. Está bueno, está interesante esa observación. 19 realidades. Sí. Tú no haces ese corte. No, porque a mí es algo que... Yo estoy de acuerdo. Que me parece que de la vivencia, cuando uno anda medio por todos lados, se da cuenta que en realidad son 19 situaciones diferentes y que tienen que ver los componentes históricos, tienen que ver los componentes de gestión, tienen que ver los componentes de cercanía y tiene que ver algo que a los políticos y a los politólogos siempre los devela, que es qué vota la gente, ¿no? En definitiva, qué es lo que quiere votar a nivel departamental. Por eso creo que son elecciones muy importantes, pero son elecciones muy distintas a lo que es la elección nacional. Y me parece también que... Sí, la prueba está, Cecilia, en los enfrentamientos que ha habido dentro de la coalición multicolor en algunos departamentos, ¿no? Esos roces, esas polémicas públicas. A eso iba. Yo creo que incluso los dirigentes políticos no supieron adaptarse a este cambio que está habiendo y que tiene que ver con lo que pasó el año pasado. El año pasado, en definitiva, se resuelve armar esta coalición sobre la marcha, porque no fue una decisión, ni siquiera en la interna, recién lo mencionábamos, ¿no? En la interna ni siquiera salió, ni siquiera se llegó a los 500 votos para tener, por ejemplo, un candidato por la, ¿cómo es que se llama? La concertación, que le llamaron en Montevideo, ni siquiera se llegó a eso, porque no había como ese análisis previo. Cada uno de los partidos salió por sí solo y después resuelven unirse. Creo que eso no se logró a nivel departamental porque tienen que ver otros factores, tienen que ver factores de la preponderancia que tienen muchos partidos por sí mismos y también de que los candidatos muchas veces, en vez de darse cuenta de que podían evitar que ganara otro, que fue un poco que es lo que un poco moviliza a la gente, no quieren que vuelva a ser tal intendente, en vez de eso decidieron
de alguna manera autopostularse con más fuerza, y eso hace que se dividan las fuerzas. Es lo que pasa, por ejemplo, en Salto. En Salto vos tenés que de cada 140 votantes son del Frente Amplio. Y lo ha marcado, o sea, Salto, por más que siempre dicen Salto es un departamento colorado, Salto en las elecciones nacionales es un departamento frente amplista, y lo ha sido en las últimas elecciones. ¿Y qué pasa? El resto, que es el 60%, no se juntó. Entonces es muy difícil ganarle ese 40% que está todo junto. El dirigente no supo, me parece, leer lo que la gente quería en un nuevo escenario que sí se supo leer el año pasado, y por eso me parece que las elecciones van a tener, no van a cambiar tanto los resultados finales, no van a cambiar tanto, porque me parece que, bueno, ojalá, yo creo que la gente siempre es mucho más inteligente y a veces los políticos la subestiman y puede la gente hacer el cambio al final, pero me parece que es difícil cuando los dirigentes no marcan las reglas claras. Daniel, ¿tú Sí, aceptás yo mirar voy a- en esa clave interior o no, vas por otro lado? No, a ver, tiene totalmente razón la doctora Iluz de los 19 pequeñas realidades, y a su vez dentro de los departamentos también hay realidades diferentes. Una cosa es Bella Unión, otra cosa es Artigas, una cosa es Nueva Helvecia y otra cosa es Colonia del Sacramento, una cosa es Castillos y otra cosa es La Paloma. Así que también hay... ¿Y qué pasa también? Y acá un análisis que no incorporamos en toda la data. Cuando se hizo aquella reforma de las alcaldías, para usar una palabra de izquierda, se empoderó, digamos, a las pequeñas comarcas de liderazgos. Eso también movilizó muchísimo la política fuera de extramuros, digamos, fuera de Montevideo. ¿Por qué? Porque ser alcalde de San Carlos o ser alcalde de Guichón, pasa a ser una figura política sumamente relevante. Entonces, eso también involucró en el accionar político no solo la cercanía que tiene el intendente o el edil en relación a sus ciudadanos departamentales, sino al vecino literalmente, porque al alcalde de una de esas localidades lo conocer literalmente, sabes dónde vive, sus hijos a qué colegio van, dónde estaciona la camioneta en la plaza, si estacionó mal o estacionó bien. Entonces, yo creo que toda esa reforma, que apoyo, ¿no? Lástima que no tienen más autonomía, ha generado que en el interior, por ejemplo, en el Chuy tengo entendido que hay como 32 candidatos a alcalde, que es un disparate, pero habla de una política viva, ¿no? De un país que se involucra en la política. Y yo creo que toda esa disputa que estamos viendo en el interior, en los 19 departamentos, los 18 departamentos más allá de Montevideo, enriquece la vida democrática del Uruguay. Y sí, los análisis, ¿no? O sea, el campo tiende a estar más con el Partido Nacional, con los partidos tradicionales. Montevideo Canelones se ha volcado más hacia el Frente Amplio. Y detenerme en el final de mi análisis en la figura de Yamandú Orsi, ¿no? Creo que dentro del elenco del Frente Amplio que hay arriba de la mesa es de las personas que mejor dialoga con el Uruguay, el Montevideo extramuros, ¿no? Creo que por su vinculación con la granja y su forma de ser y su discurso, un poco logra cazar la liana que queda del viejo Mujica, que se recorrió el interior, conectando con el interior, y creo que es una figura de una protección política nacional sumamente interesante. Puntos suspensivos, tengo que poner los puntos suspensivos, da para bastante más, claro, pero tengo la impresión de que hemos dejado trazado un mapa acá, un punteo, un índice, un sumario de por dónde va la importancia de esta votación, esta jornada del próximo domingo que tiene tantas votaciones incluidas, ¿no? Porque son 19 elecciones departamentales, son 125 elecciones municipales y después todas las variantes y combinaciones que la gente quiere hacer, ¿no? Porque están los que votan en los dos niveles y están los que dicen, no, yo voto solo para intendencia, yo voto solo para municipio. Así que es una jornada en ese sentido bien compleja, muy rica, de la que vamos a estar ocupándonos la semana que viene y con ustedes el jueves. Así que bueno, contigo contamos, Esteban, no vas a... Sí, no vas a asumir otros compromisos. Jueves 1 de octubre estoy al firme. Bueno. Esteban, Cecilia, Martín, Daniel, gracias por acompañarnos hoy. Que tengan un buen fin de semana político, que voten bien. Nos reencontramos en la próxima, entonces. Bueno, Nos vemos. hasta el jueves. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau.